Hola, muy buenos días y bienvenidos a este segundo capítulo del ciclo de webinars Impulsando la Agenda 2030 a través de las pantallas de MOL TV. Mi nombre es Javier Ova, soy el gerente del programa Territorio Circular desde Software Hub y quienes estamos hoy día acompañándolos para esta instancia impulsada por la Red Pacto Global Chile, instancia de Naciones Unidas encargada de promover la sostenibilidad en el sector privado. Hoy conversaremos con representantes de 6 empresas socias del pacto y queremos hablar específicamente de dos objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es el ODS número 12, producción y consumo responsable, que busca desacoplar la curva de crecimiento con el tema ambiental y de esa manera poder avanzar hacia un modelo más circular de la economía. Y por otro lado, el ODS número 13, de la acción climática para adopción de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Ambos ODS, sumados a los otros 14, muy relacionados con modelos de economía circular, donde el programa Territorio Circular busca articular actores en torno a un desarrollo más circular en contraposición de una economía lineal. En este sentido, quiero también agradecer a todos los invitados que tenemos hoy día en pantalla y quiero presentar a cada uno de ellos quienes nos acompañan y que vamos a tener esta conversación en particular de estos dos ODS que conversamos. Quiero partir saludando a Aubrey Robinson, gerente corporativo de riesgo de Banco Estado. Aubrey, muy buenos días, bienvenidos. Hola Javier, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Pacto Global y buenos días a los panelistas y a todos los auditores que nos estén viendo en este minuto. Muchas gracias por acompañarnos, Aubrey. También saludar a Derek Yomans, gerente de logística de Claro BTR. Derek, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenos días. Un gusto, muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a todos los panelistas también y a todos los auditores. Muchas gracias. También saludar a Rodrigo González, jefe de sostenibilidad de CMPC. Rodrigo, buenos días. Gracias, Javier, por la invitación y a Pacto Global. Un gusto estar acá y muchos saludos a todos los panelistas y a todos los presentes. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. También saludar a Luz María Rojas, gerente corporativo de Sostenibilidad y Marketing de Empresas Carosi. Luz María, bienvenida. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Orgullosa de estar representando a Carlos hoy día acá y un saludo grande a los panelistas y a los auditores también. Muchas gracias por acompañarnos. También saludar a la gerente de Marketing Corporativo y Sostenibilidad de Empresas Llanza, Vivian Budnich. Vivian, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias también a Pacto y a todos los auditores hoy día, los televidentes que están viendo acá este panel interesante de los ODS. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y por último, saludar también a Yasmín Cabello, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa Tres Montes Luquete. Yasmín, gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes por la invitación y a Pacto Global también. Buenos días para todos quienes nos acompañan y también a nuestros panelistas. Muchas gracias. Oye, antes de comenzar, es importante recordar estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto?, que parten en el año 2015 y que buscan ser el corazón, ¿cierto?, de la Agenda 2030 y cuyo rol es precisamente orientar a los estados, a las empresas y también a las personas a poder incorporar el desarrollo sostenible al interior de guías, prácticas, acciones y poder alinear las estrategias muchas veces corporativas hacia un desarrollo más económico, justo, equitativo, sostenible, con estos atributos que hemos visto de triple impacto que hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible. Así que, en particular, queremos enfocarnos, como decía al principio, en dos de los ODS que nos convocan el día de hoy, el ODS número 12 y el número 13, por lo que quisiera comenzar con Aubrey Robinson. Y Aubrey, te quería preguntar lo siguiente. Respecto al ODS número 13, de acción climática, es súper interesante ver cómo un banco también avanza en estos temas y hemos visto que ustedes tienen, por ejemplo, productos verdes, iniciativas también del mundo verde y metas asociadas a cero emisiones al 2050. Cuéntanos un poquito de estas iniciativas y en particular, ¿cuáles son los desafíos que han tenido para medir huella de carbono y contarnos un poquito de eso, ¿cierto? Uno siempre habla como de la parte buena, pero acá el aprendizaje colaborativo tiene que ver también con los desafíos, qué cosas han sido complejas y de caras al futuro, cómo se viene con Banco Estado en estas temáticas climáticas. Mira Javier, primero como banco, decir que para nosotros todas estas iniciativas nos mueven. Creo que nosotros somos un banco, para nosotros el banco más relevante de Chile por el rol que jugamos y la banca pública de Chile, y por lo tanto este tipo de iniciativas nos movilizan a tomar acciones tempranas. Y en esa línea, el banco efectivamente tenemos tres grandes ejes de trabajo, que ha sido una mirada de la parte interna, que hace nuestra operación como banco.
tenemos una parte de lo que es el mundo verde de cara a nuestros clientes, son las cosas que están pasando hoy día, y también tenemos un grande pilar que es la estrategia climática que estamos siguiendo en los próximos años. Yo diría, hoy día, en lo que es banco, en la operación interna, nosotros ya hemos hecho mediciones de lo que es la huella de carbono del banco, y por lo tanto, obviamente, el mayor impacto está en la cartera de colocaciones. Sin embargo, como institución, también adherimos a algunos protocolos y programas que el Net Zero Banking Alliance que nos impone meta al 2050 y el Race to Zero también al 2050. E internamente nos fijamos para lo que son las emisiones nuestras, una meta al 2030. Y eso nos ha llevado, uno, a medir, bueno, a hacer una medición de nuestras emisiones, pero además a desarrollar iniciativas en lo que son, ponte tú, la iluminación de nuestras sucursales, de nuestros edificios, medir qué huellas generan nuestros funcionarios, nuestros trabajadores a la hora de movilizarse hacia el banco. Y por lo tanto, en esa línea hemos tomado acciones y tenemos programas ya caminando que nos permitan llegar a esta meta que nos comprometimos unos años más. De cara a nuestros clientes, efectivamente tenemos el mundo verde, donde hoy día tenemos productos desde el mundo de las personas hasta el mundo de las medianas empresas, grandes empresas, donde tenemos créditos, por ejemplo, en lo que son, o sea, tenemos tres grandes líneas: financiamiento, tenemos el mundo de las inversiones y tenemos el mundo de y de los seguros. Entonces, por ejemplo, en lo que son financiamientos, tenemos créditos de electromovilidad, tenemos créditos, por ejemplo, cuando empresas circular están certificadas y hay un proyecto circular, otorgamos financiamiento con condiciones preferenciales. En lo que es algo que ha sido más tangible, el tema de la movilidad, buses eléctricos o el mundo de la generación electrovoltaica, y tenemos financiamientos también. En el mundo de los seguros, tenemos, por ejemplo, seguros que si yo tengo un proceso o un proyecto que significa o que implica una reducción o una eficiencia energética, hay un seguro que cubre, a la medida que esté dentro del proyecto, un seguro que cubre si mi proyecto no logró los niveles de eficiencia que yo esperaba, hay un seguro que me ayuda a llegar a ese monto de ahorro o de eficiencia. Y por el lado de las inversiones también tenemos fondos verdes que invierten un porcentaje de al menos el 60% de lo que está detrás del fondo invertido en proyectos, llamémoslos verdes. Por el lado de la estrategia climática del banco, ahí tenemos dos grandes desafíos. Uno son las emisiones, que como mencioné hace un rato, el grueso viene de nuestro financiamiento otorgado a nuestros clientes, y ahí ya hicimos una medición de nuestra cartera de las emisiones y tenemos, por lo tanto, ya estamos trabajando. Tenemos estas metas que llegar al 2050, pero estamos trabajando básicamente en el detalle de cómo cumplirlas y cómo llevarlas adelante. Y lo relevante también es que lo queremos llevar adelante es de la mano con nuestros clientes. A nosotros nos interesa apoyar a nuestros clientes y al país en la transición, y no significa que alguien porque no se pudo adecuar se quede fuera. A nosotros eso nos preocupa y por lo tanto esa es la mirada que tenemos como banco. Después estamos también haciendo todo un estudio, y ahí nos hemos apoyado, y es parte probablemente de las dificultades, en consultorías externas para ver lo que es el efecto del cambio climático a nivel país. Comprenderás que nosotros tenemos clientes en todo Chile y por lo tanto tenemos una cartera de colocaciones que está distribuida por todo el país. Por lo tanto, los efectos del cambio climático y también el mundo de las emisiones varía de región a región y de zona a zona. Y por lo tanto, eso nos ha obligado hoy día a construir modelos que nos permitan medir estos impactos. También hay curvas dando vuelta de lo que son, cómo se espera que el cambio climático afecte a distintas zonas geográficas. Y por lo tanto, con toda esa información, uno lo que hace es construir modelos de tal forma que esos modelos a nosotros nos permitan anticiparnos y visitar a estos clientes que están ahí y desarrollar una oferta acorde a la necesidad que este cliente va a tener el día de mañana y acompañarlo, como decía, en esta transición. Y por lo tanto, hoy día eso, de las dificultades que tiene cuando uno desarrolla cualquier modelo son los datos, el que estén disponibles. Tiene también, en este tema es la trazabilidad, porque claro, uno otorga un financiamiento, pero también, obviamente, con un objetivo, pero también en el área chica hay que entender en qué realmente se utilizó y ver cómo podemos medir eso. Y por lo tanto, esos son yo diría los grandes desafíos que nos hemos encontrado. Y por otro lado, algo que no mencioné es que el banco ya desde el año 2018, por el lado de riesgo, cuando evaluamos operaciones y pensando en los segmentos que nosotros llamamos mayoristas, que son de mediana hacia arriba, hacemos una evaluación de riesgo socioambiental y también con la mirada no de rechazar un crédito por estos motivos, sino que decir, mira, tu proyecto nos parece bien, pero hay que a lo mejor establecer estos mitigadores o de alguna forma cambiar el proyecto de tal forma que el impacto que genere el proyecto sea menor y se encauce dentro de lo que el banco espera. Entonces esa ha sido la mirada, diría yo,
que hemos tenido. Y también el otro desafío que yo veo es que en los clientes más chiquititos, porque en general las grandes empresas, las empresas corporativas que tienen mercados de exportación y que a lo mejor participan en mercados internacionales, tienen otras exigencias. No así necesariamente las más chicas, que bueno, al ser a lo mejor proveedores de una más grande, efectivamente en algún minuto este proveedor, su cliente lo va a de alguna forma guiar en este camino, pero también hay un grupo que probablemente hoy día estas transiciones les resultan un costo y cuesta ver los beneficios. Y por lo tanto también yo creo que ahí tenemos un tema de alguna forma evangelizar, educar, de tal forma que estas transiciones se hagan y se vea el objetivo final, el objetivo país. Y seamos todos parte de él. Yo te diría Súper, eso. muy interesante, Obri, muchas gracias por los comentarios. Y efectivamente acá hay un tremendo desafío. Nosotros, por ejemplo, como programa Territorio Circular, buscamos también estas condiciones habilitantes, como tú bien decías, para acelerar esta transición hacia un modelo más económico y donde la falta de datos que tú comentabas como uno de los desafíos es crucial. Y acá la información es muy territorial. Así que es muy interesante lo que están contando, este estudio que permita levantar las distintas brechas, las distintas realidades en los territorios y de esa forma poder tomar decisiones lo más informadas posible. Así que muchas gracias por compartir esta experiencia. Y ahora quisiera pasarme a otro ODS. Y quiero invitar a Derek, gerente logística, Claro BTR. Derek, te quería preguntar respecto básicamente al ODS número 12 de consumo y producción más responsable, porque sabemos que hay un aumento generalizado de residuos en general, pero también hay muchos residuos electrónicos. Si nos vemos en nuestras casas, por ejemplo, todos quizás, o la gran mayoría, tiene un módem, tiene decodificadores, y acá ustedes han impulsado temas súper interesantes que quisiéramos aprender también de eso, respecto, por ejemplo, logística inversa. Iniciativas de gestión de residuos que van desde la recolección, la reparación, el reuso, hasta donación de equipos. Entonces, te quería preguntar un poquito desde la experiencia, ¿qué desafíos han encontrado y qué podrías aconsejar también a otras empresas en poder gestionar estos residuos de esta naturaleza y saber un poquito más de esto? Dale. Oye, es una súper buena pregunta, Javier. La verdad está muy interesante y está muy en el foco de lo que nosotros hacemos todos los días aquí en Claro BTR. Y un poco partiendo de tu pregunta en dos, ¿cómo ha sido nuestra experiencia y los desafíos que tenemos? Requiere adaptabilidad y visión estratégica, ¿cierto? Todos tenemos que entender el contexto en el que estamos, las cosas que van cambiando y cómo nosotros efectivamente podemos aportar a esta agenda. Por ejemplo, en el programa lo que llamamos logística reversa, que es la recuperación de todo lo que son los, como mencionabas tú, todos los cables modem, los decodificadores de televisión. El año pasado, el 2022, recolectamos más de 870.000 equipos. Ya de esos, el 78% más o menos fueron reinyectados o reutilizados en la operación propia de nosotros. ¿Ya? Esto pasa por un proceso de testeo, un proceso de remozamiento, de limpieza y reparación, y después finalmente son reinyectados. Básicamente los desafíos que nos encontramos ahí es un tema de primero de educación y conciencia, ya tanto interno de nuestra propia operación como también de nuestros clientes y la comunidad en general, ya es que tenemos que creer en el programa, ya tenemos que participar activamente en él, tenemos que buscar efectivamente cómo nosotros podemos, todo lo que nosotros instalamos en la calle, finalmente lo podemos recuperar. Hemos hecho campañas internas, campañas con ONGs, ya básicamente facilitando lo más posible este proceso de logística reversa. ¿Ya? Entonces partimos por la educación, la conciencia que necesitamos hacer, después tenemos que ejecutarla, ¿ya? Y para eso tenemos que recolectar lo que nosotros, nuestros clientes ya no utilizan. Entonces tenemos la parte de logística, ya nosotros tenemos equipos técnicos y otras formas de ir a buscar los equipos a la casa de los clientes. Tenemos que efectivamente recibir, seleccionar y procesarlos, ya ahí llegan a una operación logística, se dividen en equipos que se van a utilizar, que no, se testean, se limpian, se pintan, se hace todo el proceso. Desde el punto de vista del cliente, un equipo nuevo, un equipo remozado no tiene absolutamente ninguna diferencia en función de su desempeño y su forma de operar. Y ahí tomamos un poco la decisión en función del ciclo que tiene el producto, si es un producto más nuevo, un producto más antiguo, se instalan, y los que no se instalan, tenemos un proceso de economía circular, donde básicamente buscamos qué hacer o reciclar en forma eficiente esos productos que ya no se van a utilizar. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la innovación, buscamos que todo el equipo que nos ocupa, que nosotros vamos a hacer con ese plástico que nos ocupa, separar los componentes. Tenemos empresas asociadas
en las cuales nos ayudan a separar, a procesar todo lo que es la reversa, ¿ya? Y se transforman en otros productos. Ya tenemos una iniciativa con ONG Techo Chile, ya a través del programa de Comunidad Circular, donde básicamente el plástico que viene de los equipos que ya no utilizamos se separa obviamente de la parte metálica y se generan nuevos productos, ya productos que van en las plazas, pastelones, bancos de plaza, hay un montón de cosas que se pueden utilizar con este plástico que ya no se ocupa como parte del producto principal. Un poco la segunda parte de tu pregunta es consejos para otras empresas. Diría primero un compromiso a nivel de compañía completa, a nivel ejecutivo de toda la organización. Es esencial que todos entiendan la importancia, entiendan el beneficio de hacerlo. Alianzas, ya nosotros solos no lo podemos hacer como empresa, siempre tenemos que buscar redes más amplias que efectivamente nos apoyen en todo el proceso, desde ir a buscar, desde reciclar, desde convertir en nuestros productos. El tema de economía circular, que es extremadamente importante, ¿okay? Repensar, reutilizar, reciclar al máximo y minimizar al mismo tiempo el desperdicio. ¿Ya? Y finalmente, pero no por eso menos importante, todo lo que es la transparencia es comunicar a cada uno de los stakeholders que tenemos nosotros hoy día de cómo está funcionando, la accountability de las cosas que hacemos, está a través de nuestro reporte de sostenibilidad, es simplemente comunicar y transparentar toda la cosa que nosotros hacemos hoy día. Muchas gracias, Derek. Súper interesante lo que están haciendo y tú hablaste de algo que es muy interesante, el cómo dejamos, ¿cierto?, un fin de vida, cómo cambiamos el concepto de un fin de vida por un fin de uso y cómo esos equipos vuelven a un modelo más circular y donde impresionante hablar de un 80% de reuso, de reciclaje, estos 870.000 equipos que nos están mencionando. Y el tema de la colaboración es clave para el proceso, así que gracias por compartir esta experiencia y la transparencia también es parte del proceso necesario. Perdón, queremos seguir ahora con Rodrigo. Quiero comentarte, Rodrigo, de un tema un poquito transversal hasta la fecha y que tiene que ver con una vinculación entre los distintos ODS. Ya hemos hablado de dos de ellos, vamos a seguir hablando de esto, pero en particular vemos también cómo CMPC trabaja con distintos proyectos que tributan muchas veces a metas más de un ODS. En particular encontramos relaciones que tienen que ver con el ODS 12, el ODS 13, con proyectos que hemos visto a través de ustedes, como por ejemplo restauración de biodiversidad, conservación, biopackaging, gestión de residuos. Te quería preguntar, Rodrigo, ¿qué podrías comentarnos al respecto de estos proyectos y cuál es el compromiso CMPC para estos ODS y con cara a las metas que tiene la empresa en el futuro? Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Y el tema de conectar los ODS tiene mucho que ver con cosas que ya tocó Aubrey y que tocó Derek, principalmente con un tema estratégico y de cómo uno se plantea la estrategia y cómo incorpora la sostenibilidad dentro de la estrategia. Nosotros como CMPC tuvimos un trabajo de realizar una revisión de nuestra estrategia y el año pasado sacamos una estrategia 2030, en la cual la sostenibilidad es un pilar fundamental de esta estrategia. De los 5 pilares, el más fundamental, el tema sostenibilidad, y no es porque sí, es porque se conecta con los financiamientos que habló Aubrey y se conecta mucho con el quehacer propio de la empresa. ¿Y cómo nosotros lo conectamos con el quehacer propio de la empresa? Porque conectamos como hilo conductor, está el tema de los ODS, pero eso lo conectamos con nuestros temas materiales. Nosotros hacemos un trabajo de revisión de los temas materiales que afectan a la empresa y que afectan a todos nuestros stakeholders y cómo nosotros estamos afectándolos a ellos. Y en base a eso, nosotros fijamos metas de sostenibilidad. Esas metas de sostenibilidad, como bien dijo Derek, tienen que ser con mediciones, con seguimiento, divulgación y transparencia. Y principalmente eso hace el enfoque de sostenibilidad. Por lo cual, en rigor, nosotros lo que estamos abordando es la estrategia y cómo abordamos los principales KPI y como consecuencia afectan los ODS. El resultado es como una consecuencia de esto. Por lo cual, probablemente nosotros, al ser una empresa que está basada en productos naturales, tenemos mucha interacción con temas más climáticos, pero obviamente con temas sociales también. Por lo cual, muchos de los trabajos que nosotros, por ejemplo, tú nombraste, estrategia de conservación, naturaleza, conservación y biodiversidad, muchos de los temas que estamos haciendo en naturaleza, conservación y biodiversidad se conectan con la comunidad. A su vez, se conectan con temas de residuos,
cómo nosotros residuos industriales los podemos utilizar para mejorar suelos. Nuestros mismos residuos los incorporamos dentro de nuestros procesos. Hoy día yo me encuentro en Brasil, estoy en Guaíba, en una de las principales plantas de celulosa que tenemos, y Guaíba es una planta que el 100% de sus residuos industriales los trata y los comercializa para mejorar suelos que son muy valorados por la industria, por la agroindustria local. Por lo cual, en la práctica, nosotros podemos incorporar un modelo, como bien decías tú, Javier, y como bien sabes tú, circular dentro del mismo que hacer propio de nuestra empresa. Y nosotros eso es a lo que estamos. Y no solamente con un proyecto en específico, con muchos proyectos. Y esto a su vez se ve reflejado al tener buenas metas que sean transparentes, con seguimiento y obviamente con un tema de verificación, en poder optar a mejores instrumentos financieros, que ahora ya lo comentaba, que te dan un premio en términos de tasas de interés por tener metas claras y muy transparentes. Y eso la verdad que se ha transformado ya más que en un tema de querer ser mejores, en un tema fundamental hasta en el financiamiento de la propia empresa. Hoy día nosotros como CMPC contamos con cerca de un 60% de financiamiento relacionado ya sea a través de instrumentos verdes o ligados a metas de sostenibilidad. Por lo cual, para nosotros hoy día ya la sostenibilidad es un tema financiero que nos hace más competitivos, no solamente para nuestros inversionistas, sino también para nuestros clientes que cada vez nos demandan cosas mucho más sostenibles. Hoy día la declaración ambiental de productos, que era algo que nosotros decíamos, hoy es algo muy bueno que podríamos tener, hay mercados que ya no nos compran productos que nos vienen con una declaración ambiental de productos, un análisis de ciclo de vida normado, verificado y publicado, con el fin de que ellos, nuestros clientes, también puedan comunicar los impactos medioambientales que tienen sus materias primas, en este caso, que nosotros abastecemos. Por lo cual, esto ya no es solamente por un tema de querer ser, es un tema de que a nosotros nos hace más competitivos, que nos hace mucho más con menores costos de inversión y mucho tener productos que pueden competir de mejor manera en los mercados. Por lo cual hoy día la sostenibilidad en sí nos hace un círculo muy virtuoso en el modelo propio de la empresa. Y es de esta manera que nosotros estamos conectando todos los ODS. No es que nosotros queramos hacer un proyecto que impacte uno o dos ODS, sino que es propio de la estrategia de la compañía y como consecuencia nosotros estamos impactando más de un ODS. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante lo que nos planteas y efectivamente cuando hablamos de un modelo de circularidad estamos hablando de un modelo transversal, ¿cierto? Y estamos hablando de mercados, estamos hablando de financiamiento y de alguna forma estás mencionando como una suerte de simbiosis entre empresas, pero también es interesante verlo como una simbiosis al interior de las empresas. Muchas veces vemos que las empresas son, sobre todo empresas corporativas muy grandes, son casi departamentos aislados y esa conversación, ese trabajo mancomunado, ese aspecto que tú decías de entender la materialidad y los aspectos relevantes para la empresa es un trabajo que viene desde la alta gerencia, pero tiene que ser permeable para todos. Así que muy buenas recomendaciones. Sí, coméntame, Rodrigo. Solamente para comentarte, tú nombraste algo muy potente, que es el tema de cómo trabajamos nosotros con el resto del público. Nosotros hoy día, gran parte de lo que nosotros nos abastecemos para nuestros productos proviene de material reciclado. Y nosotros tenemos que tener un trabajo directo con recolectores de base que nos permiten abastecernos de esa fibra reciclada que nosotros le incorporamos a los productos que a su vez vendemos. Y eso genera también, como decías tú, esta simbiosis y circularidad muy virtuosa que se da con estos modelos de negocio. No, de todas maneras, también recogiendo las palabras de las otras personas que ya nos comentaron, la colaboración parece ser clave, ¿cierto?, en estos aspectos de economía circular. Oye, muchas gracias, Rodrigo, y para poder avanzar, quiero hablar con Luz María, de Empresas Carosi. Luz María, te quería preguntar respecto a lo de ese 12, ¿cierto?, de consumo y producción responsable, pero en particular quería preguntarte sobre qué están haciendo ustedes, cómo avanza Carosi hacia una producción más responsable y cómo se involucra, precisamente lo que estábamos hablando recién, a las distintas partes de la cadena, cómo involucramos a los terceros en este avance hacia este ODS tan importante. Gracias, Javier. Mira, primero, referirnos al trabajo con respeto y responsabilidad
como parte del ADN de Carosí. Nosotros este año estamos cumpliendo 125 años de historia y yo creo que habla mucho de sostenibilidad y de estrategia sostenible cuando realmente has logrado recorrer y trascender también a generaciones y hacer un recorrido como el que ha hecho Carosí en la industria de alimentos de Chile. Así que si algo nos enorgullece es saber que desde un comienzo la mirada colaborativa, consciente, respetuosa, tanto con las personas como con el entorno, ha estado siempre dentro del actuar de la compañía. Y lo que todos han comentado, que es bien redundante y que tiene que ver con tu pregunta también, y es imposible avanzar con los desafíos que tenemos si no lo hacemos todos juntos, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que hagamos de manera colaborativa, en el caso nuestro, con los proveedores, con los colaboradores, con nuestros clientes y también con todas las personas que día a día nos prefieren, es clave. Si pensamos de cara a quienes nos prefieren todos los días en sus casas, que tenemos la fortuna de estar hoy en todos los hogares de Chile con más de 25 categorías y también muchísimas marcas en distintas categorías como Vivo, Costa, Ambrosoli, Mastercard, Carosí, bueno, en fin. Nos permite también tener un contacto directo con los consumidores en el día a día, ¿verdad? Y poder facilitar también sus propias decisiones para contribuir a un comportamiento más consciente con el medio ambiente y con las personas. Aquí hemos facilitado herramientas que entreguen más y mejor información a los consumidores, tanto para tomar las decisiones de alimentación, para alimentarse en porciones, para alimentarse de manera más consciente e informada, pero también para facilitar todo el proceso y el desafío del reciclaje que ya estamos enfrentando hoy día y que es una tarea que si no abordamos de manera conjunta no vamos a conseguir los objetivos que buscamos. Hemos implementado aquí una ecoetiqueta en cada uno de nuestros envases, que está hoy en el 98% de los envases de Carosí, que permite además y facilita saber qué tipo de envases son, cómo disponerlos y también cómo reciclarlos. Obviamente, con mejor información también los consumidores van a poder anticiparse e incorporar el reciclaje como parte de sus prácticas. Si hablamos también de cara a los proveedores, obviamente ellos han sido súper determinantes en nuestros movimientos. Por ejemplo, hemos reducido en los últimos años más de 400 toneladas de nuestros envases. Si no hubiésemos tenido proveedores, como CMPC comentaba hace un ratito, comprometidos con la sostenibilidad, para poder migrar justamente a envases más más reciclables, esto tampoco sería una realidad, ¿verdad? Entonces hoy día claramente este desafío que tenemos en el mediano plazo de llevar todo el 100% de nuestros envases reciclables o con material reciclado, solo se consigue si los proveedores están comprometidos con ese objetivo. Y los proveedores también de materias primas, en el caso nuestro, súper vinculados al mundo del campo. Nosotros, gran parte de nuestros productos utilizan productos agrícolas. Eso significa estar vinculados con más de 3.000 agricultores a nivel nacional. Pequeños agricultores que muchas veces no tienen ni la información necesaria, ni la tecnología, ni los medios para poder implementar, no solo para ser más competitivos, sino que además para generar un menor impacto. Ahí hemos trabajado en el mundo del tomate, por ejemplo, con los pequeños agricultores, tecnificando todo el riego de sus campos, financiando parte de esta operación, porque muchos de ellos ni siquiera son dueños de las tierras donde siembran. Y eso ha permitido disminuir y generar un ahorro en agua cercano al 50% y también aumento de productividad de más de un 70%. Eso, en general, entendemos también el trabajo colaborativo y necesario a nivel de todos los grupos con los que estamos conectados justamente para avanzar. Muchas gracias, Luz María. Qué interesante lo que nos comentas, porque no solamente estamos hablando de la información nutricional, ¿cierto? Hoy día hay otras demandas, hay una información también de sustentabilidad, queremos saber del envase, los usuarios quieren saber si esto es reciclado o no es reciclado, dónde lo reciclo, cómo lo hago, y esa es información fundamental que requiere, como tú bien comentabas,
toda una cadena, no solamente el consumidor final, sino también nuestros proveedores, tanto de materias primas como de la cadena de envase y embalaje, que hoy día es algo tan necesario para avanzar juntos. Y volvemos, ¿cierto?, al tema central, que la colaboración es el tópico casi sinónimo, ¿cierto?, de eficiencia y economía circular. Así que es súper interesante lo que están haciendo, y felicitarlos también por 125 años de historia, que como tú bien dices, ni una empresa que no sea sustentable, sostenible en el tiempo, puede llegar a decir toda esta historia que tenemos acumulada. Así que gracias por compartir tu experiencia. Y quiero ahora pasarme otra vez a un ODS más climático, el ODS número 13. Quiero preguntarle a Vivian, de empresa Iansa, también un poquito lo que hablábamos, ¿cierto?, con Audrey, de temas de medición de huella de carbono. Entiendo, Vivian, que ustedes 4 de las operaciones ya tienen una certificación de huella de carbono, lo cual aprovecho también de felicitarlos por eso. Y te quería preguntar por, efectivamente, cuáles han sido también las recomendaciones y los desafíos en torno de medir distintas operaciones, cómo se mide una huella de carbono de un sector, ¿cierto?, tan amplio como un sector de alimentos como a cargo de Empresa Iansa. Vivian, si nos puedes comentar de esto. Sí, Javier, bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, quiero aprovechar también brevemente de comentar que nosotros estamos este año cumpliendo 70 años también con 3 divisiones. Normalmente, dado a nuestro origen, siempre nos asocian a una empresa obviamente azucarera, pero hoy en día tenemos 3 divisiones, que es agrícola, retail e industrial. Entonces, en base a eso mismo que hemos estado hablando acá, ya nuestro propósito, que es alimentar a Chile y al mundo con lo mejor de nuestra tierra, viene el desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad que definimos en el año 2019, donde, tal como comentaron acá algunos de mis colegas, se definen los temas materiales, y el medio ambiente es algo muy, muy importante, uno de los 4 pilares más relevantes para la compañía, y dentro de eso entra el tema del cuidado del agua, el recurso hídrico, que es tan importante para nosotros, la revalorización, reciclabilidad y economía circular, y finalmente el tema de la huella de carbono, que es justamente por el que me estás preguntando. ¿Por qué comento esto? Porque son temas finalmente muy materiales y donde hay un impacto importante con respecto a los distintos territorios y comunidades donde nosotros estamos. Entonces, en base a eso, nosotros lo que hicimos fue definir objetivo, una estrategia, objetivo y los KPIs también, como han definido acá brevemente algunas otras empresas. Y yo creo que lo más relevante para nosotros fue poder definir, primero hacer un mapeo, un diagnóstico, poder entender dónde estábamos. Y para eso nosotros nos apoyamos en una herramienta que se llama Samimetrics, donde lo que hicimos fue ir, digamos que incorporando todas nuestras emisiones, que tanto en el alcance 1, 2 y 3 de nuestras 9 plantas, en el fondo en Chile y Perú, y con eso, sumado también a los campos propios, porque también trabajamos con campos, con agricultores, tal como Tocarosi, nosotros lo que hicimos fue tener toda nuestra matriz de nuestras plantas en un sistema que nos permitiera entender dónde estábamos, cuáles eran las emisiones totales en los 3 alcances, y ahí poder en el fondo definir. Eso suena simple, pero eso fue, yo te diría que uno de los desafíos importantes, que lo fuimos logrando en alrededor de 2 años, poder tener todas las emisiones incorporadas y tener esta línea base. Con eso también pudimos en el fondo optar al certificado de Huella Chile, que entrega el Ministerio de Medio Ambiente en 4 de nuestras plantas. Nuestra idea ahora también es sumar una quinta, y eso, al hablar de las plantas, estamos hablando de básicamente de poder entender nuestra matriz energética, de poder entender el alcance 1 y también de ir definiendo metas a un mediano plazo. Entonces, en base a eso, nosotros el año pasado también lanzamos una declaración de calentamiento global y cambio climático, donde definimos 8 objetivos, ya 8 objetivos que son relacionados también todos con el tema de medio ambiente, pero quiero centrarme en el tema de la huella de carbono, donde nosotros definimos que íbamos a disminuir en un 19% las emisiones de aquí al 2025, y donde parte de este tema también iba tomando algunas pequeñas acciones que ya hemos ido incorporando, como por ejemplo la transformación de todas nuestras grúas horquillas a eléctricas, que eso lo hicimos el año pasado, también proyectos de cambio de matriz energética en de nuestras plantas, aumentando la descarbonización, que también es un proyecto que está en camino ahora, en el fondo, a empezar a ejecutarse. Y por otro lado, un tema bien relevante que es, nosotros llamamos la cadena de valor, y que son los proveedores, que tiene que ver con el alcance 3. ¿Y por qué menciono eso? Porque cuando uno partió por casa, haciendo un trabajo, teniendo
evaluando cómo está todo el tema de las emisiones internas, la cadena de valor hoy en día para nosotros representa cerca de un 70%, la parte de los proveedores. Entonces, ese es el camino y ese te diría que es el desafío que nosotros estamos enfrentando hoy en día, de cómo vamos a seguir trabajando con la cadena de valor en este punto bien relevante. Y otro tema que también quiero resaltar, que lo trajo acá Rodrigo, acá CMPC, nosotros también, haber tenido todo este ejercicio, nos permitió poder optar a un crédito sostenible con 2 bancos en el fondo a nivel local, donde pudimos anclar objetivos en el fondo de cumplimiento aquí al 2025, todo este camino que hemos recorrido, donde pudimos también optar a tasas en el fondo preferenciales ancladas, digamos, donde se genera este tema virtuoso, por decir así, de estar aplicando todos estos temas de sostenibilidad con objetivos y metas súper concretas, poder optar a un financiamiento en el fondo sostenible. Así que yo te diría que eso, Javier, es lo más relevante que te podría contar desde el tema de la huella de carbono y lo que nosotros hemos estado haciendo. Muchas gracias, Vivian. Súper interesante también felicitarlo por 70 años de historia. Y hay algo que tú mencionas que es súper relevante, que tiene que ver con los alcances, que de repente no todo el mundo lo conoce, pero efectivamente tener un alcance 1, alcance 2, pero avanzar con un alcance 3, que son las otras emisiones indirectas, ¿cierto? Que no son del control propio y que tiene que ver con la cadena de proveedores, es sumamente relevante. Tú mencionabas que cerca del 70% de las emisiones son del alcance 3 y por lo tanto empezar a medirlos involucra el relacionamiento con toda esta cadena y es un trabajo gigante, es un trabajo muy necesario y es muy importante. Y felicitarlos entonces por esta 4ª ya certificación de operaciones, vas a una quinta. Se me había quedado en el tintero un tema, y era el alcance 2, que tiene que ver con lo que tú estás comprando. Y ahí nosotros ya tenemos sobre también un 95% de la compra en el fondo digamos que de energía, toda la parte donde tiene que ver con lo que nosotros, qué sé yo, vemos con energías renovables no convencionales. Eso también tenemos ese que es el alcance 2, por decirlo así, también estamos sobre un 95% y también es parte de nuestra declaración de objetivos que tenemos con respecto. No lo mencioné porque en realidad tenemos un logro bastante bueno desde esa perspectiva. Pero muy relevante y es parte de los aprendizajes también para invitar a otras empresas a la acción. Tener un cambio en la matriz energética interna, transitar a energías renovables, energías más limpias, es fundamental para lograr los objetivos climáticos. Por lo tanto, tanto el alcance 1 como el alcance 2 que mencionas recién y el alcance 3 con cadena de proveedores es el todo, la sumatoria del todo de cómo avanzamos hasta esta transición y cumplimos muy bien, ¿cierto?, con este avance al ODS número 13 de acción climática. Así que gracias, Vivian, por eso. Y ahora quiero hablar con Yasmín, volverme otra vez a temas del ODS de consumo y producción más sustentable. Y acá te quiero preguntar, Yasmín, con algo bien interesante que tiene que ver con, estamos muy prontos a la implementación de la ley REP, principalmente en envase y embalaje, que parte ahora, ¿cierto?, el 16 de septiembre, y ustedes como empresa tienen varias iniciativas muy interesantes que ayudan al tema de implementación de esta norma. Incluso entiendo que han facilitado becas, ¿cierto?, para recicladores de base, están avanzando fuertemente en temas internos como el apoyo a otros también para accionar. Te quería preguntar la experiencia de cómo se están preparando ustedes para esta pronta puesta en marcha la ley REP y cómo ves tú también el futuro de otras empresas en que esta ley sea, o quizás este cambio de paradigma, digo, sea un antes y un después en lo que es gestión de residuos en nuestro país. Hola Javier, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, mira, yo diría que el primer punto, esto es un trabajo de bien larga data, es difícil improvisar con estos temas, ¿no? En el caso de Tres Montes Lucchetti, bueno, es una compañía de origen chileno, también 130 años por ahí, entonces, como hablaban el resto de los panelistas, este es un trabajo de harto largo plazo, pero que en nuestro caso, bueno, el año 2013 fuimos adquiridos por Grupo Nutresa, que es líder mundial en temas de sostenibilidad, y eso también nos hizo acelerar en gran medida todo lo que veníamos trabajando en los diversos temas de sostenibilidad, y ahí la estrategia digamos, de Grupo Nutresa y que nos aplica a nosotros, tiene las 3 dimensiones de sostenibilidad, pero yo diría que enfocándonos en la parte ambiental, hay 3 puntos muy críticos. Uno que tiene que ver con todo lo de cambio climático, toda la estrategia de cambio climático, el tema de los empaques, en particular, que si bien aporta lo otro, pero tiene su estrategia muy particular porque es un desafío,
bien complejo. Y también el tema del trabajo con los proveedores, el abastecimiento responsable. Entonces, en el tema de empaque, yo te diría que por una parte hay un trabajo que es interno y en alianza con los proveedores, que un poco por ahí lo comentó la Luz María, que tiene que ver con reducir los empaques, con hacer cambio de uso de materiales, ecodiseño, trabajo con proveedores, etcétera. También el etiquetado, ¿cierto? La comunicación que le damos a nuestros consumidores. Y de cara a la ley REP, ciertamente nos pone un desafío también de hacer mover todo un sistema, ¿no? Y parte de ese sistema, o sea, mirando esto con esta mirada sistémica, no podemos dejar de lado el aspecto social, ¿ya? Si bien este es un desafío medioambiental, pero tiene también una mirada social y que está en esos recicladores de base, ¿ya? Esos recicladores de base que conocíamos nosotros, ¿cierto? En las calles, recolectando cartón, vidrio y otros materiales, queremos que ellos sean parte, porque como habla también los ODS y las metas, la Agenda del 2030 es tratar de no dejar a nadie atrás. Y estas personas han sido por años parte de, el impulso al reciclaje. Entonces, hoy día que estamos hablando de un gran sistema de gestión integrada, ¿cierto? Con grandes compañías y donde van a entrar grandes actores, no podemos dejar de lado a estos pequeños que han estado tantos años. Así que por eso que en alianza con la SOFOFA, Fundación Emplea, Chile Valora y también con la certificación de Buró Veritas, hemos estado otorgando becas a recicladores de base para que puedan ser parte, ¿cierto?, de este cambio, que va a ser un cambio enorme para nuestra sociedad, y que puedan estar certificados y que puedan integrarse, ¿m? Que no queden marginados de este proceso y que sea algo positivo también para ellos. Yo te diría que hoy estamos nosotros trabajando como parte de nuestro plan Buen Vecino en 3 localidades foco, que son Valparaíso, Casablanca y Macul, la comuna de Macul, donde ya hemos certificado más de 140 recicladores de base, en alianza con asociaciones también y municipios, y queremos seguir haciéndolo y esperamos también que muchas empresas más se puedan sumar para integrar a estos actores en este desafío de la ley REP. Muchas gracias, Yasmín. Y efectivamente, como tú hablas, esto no es solamente sustentabilidad, hablamos de sostenibilidad precisamente cuando involucramos no solamente la parte ambiental, sino vemos también el desarrollo económico y la relevancia que tiene. Muchos de ustedes nos han mencionado el tema de las finanzas verdes, cómo los riesgos pueden disminuir y acceder a créditos con tasas diferenciadas, pero también la parte social y la parte de las personas, y como tú muy bien decías, Yasmín, que no quede nadie atrás, es parte de el avance hacia un desarrollo más justo, más equitativo, un modelo más eficiente, y donde parte de lo que están haciendo es sumamente relevante para el país y de cara también a esta implementación. Como tú decías, es un tremendo esfuerzo que se está haciendo, va a haber un cambio de paradigma en la gestión de los residuos, donde todos tenemos que participar, desde las grandes empresas hasta las personas que nos han acompañado siempre desde las calles recolectando estas basuras que, como decías tú, han sido muchas veces un poco ignorados, pero hay que incorporarlos al modelo y ser parte de esta cadena virtuosa en que todos avanzamos juntos hacia un desarrollo más justo, equitativo y sostenible. Muchas gracias, Yasmín, y cerramos esta primera etapa de conversación más individual, y quiero invitarlos ahora, y de la mano, me sirve mucho lo que hablábamos con Yasmín recién, respecto a este cruce de información, este cruce que no solamente esto es ambiental, o es social, o es económico. Tendemos muchas veces a poner cajitas, ¿cierto? Esto es uno de ese A, B, C, son 17 que ya los vamos a ir conociendo. La semana pasada hablamos de 2, hoy día estamos hablando de 2 más, pero también hablamos un poquito con Rodrigo de este cruce de ODS, de esta información un poquito más transversal. Y acá quiero preguntarles precisamente a Aubrey, a Derek y a Rodrigo sobre, bueno, como les decía, hay un objetivo compartido de este tipo de webinars que tiene que ver con el cruce y visibilizar la información, ¿cierto?, conjunta de los ODS. Cuando uno hace una acción, tributa no solamente un ODS, como decía Rodrigo, sino que tributa a distintos ODS al mismo tiempo. Y en ese sentido les quería preguntar si se puede generar esta simbiosis entre los objetivos, que ya Rodrigo algo nos adelantaba, y cómo han vinculado quizás las acciones ustedes para poder lograr distintos ODS al mismo tiempo. Rodrigo, quizás partimos contigo, ¿te parece? No encontraba ahí para desbloquear el micrófono. Sí, no, ningún problema. Mira, nosotros, como te decía, es parte de la estrategia propia de la empresa, tener este hilo conductor de la estrategia de sostenibilidad, el hilo conductor de los ODS.
y en rigor cómo nosotros, nuestros temas materiales, como bien decía la Yasmín, se conectan con algunos de estos ODS. Obviamente hay algunos temas que son más materiales. Nosotros somos una empresa muy intensiva en el uso de recursos naturales y a su vez el uso de estos recursos naturales tiene impactos en la comunidad que nos rodea. Nosotros tenemos muchas hectáreas en 3 países distintos y todas esas hectáreas están rodeadas de vecinos. Por lo cual, todas nuestras operaciones, no solamente las industriales, sino las forestales, los movimientos de carga, tienen mucho que ver con nuestra comunidad, por lo cual nosotros no podemos no abordar un tema sin ver el otro tema. Por otro lado, la Vivian planteó un tema súper relevante. Si nosotros no nos ponemos a trabajar con, por ejemplo, nuestros proveedores estratégicos y los pequeñitos, los más grandes, todos nuestros proveedores, nuestras metas de descarbonización, en especial para empresas que son más grandes o como las nuestras, que su alcance 3 es cercano al 70-80% de todas las emisiones, es muy poco probable o imposible que las podamos cumplir. Y no estamos hablando de solamente empezar a alinear metas de sostenibilidad, ya sea con la Luz María, Carosi, que nosotros le proveemos ciertos materiales o ciertos envases, sino con todos nuestros proveedores y a su vez con los que nos proveen de movimiento logístico, los que nos proveen de materias primas más básicas, cómo podemos acceder a materias primas más locales. Y ese tipo de cosas, si nosotros no las empezamos a trabajar más allá de nosotros, como tú decías, como una cajita cerrada, como un silo, es imposible que lo logremos. Y ese lograrlo, cada uno de esos proyectos van a tener impactos en muchos ODS, no en uno. Probablemente nosotros si vemos la descarbonización o las metas de alcance 3 van a tener obviamente mucho más impacto en el ODS que estamos hablando hoy día, pero sin embargo va a tener impacto en otros ODS. Como nosotros podemos cambiar a proveedores más locales o que tengan o apoyarlos a que hagan un recambio de combustibles, por darte un ejemplo, de combustibles fósiles a, no sé, temas eléctricos. ¿Cómo nosotros podemos apoyarlos como compañía? Y como compañía también la podemos apoyar a optar a créditos y otras cosas que son créditos que van enfocados a esto, que Aubrey ya lo tocaba y probablemente lo va a volver a tocar, que le dan acceso a estas nuevas tecnologías que a su vez les permiten lograr las metas, a ellos sus metas propias y a apoyar a otros como nosotros a lograr nuestras metas conjuntas. Y creo que ahí se da lo bonito, esta simbiosis, que al final genera un tema de virtuosismo en torno a la sostenibilidad, y en donde, como decía, los ODS nos funcionan mucho como un hilo conductor. Es decir, acá tenemos ciertas metas a nivel de humanidad, que si no cumplimos probablemente esta humanidad da derecho a un futuro no muy bueno, y en la práctica, si nosotros no nos unimos todos en conjunto, no lo vamos a lograr. Y creo que ahí está lo lindo de decir, oye, ok, esto no es solamente para cumplir una meta en específico o algo que nos pusieron, sino cómo nosotros podemos lograr a cumplir todas las metas que no son solamente nuestras, son metas del país y son metas de la humanidad. Entonces creo que hoy día tenemos una tarea bien compleja en donde las empresas que ya llevamos un poquito más adelantado, que son todos los que están aquí, ya estamos haciendo cosas y llevamos un camino bastante recorrido, unos más que otros, pero en la práctica nosotros también tenemos una tarea o una responsabilidad mucho mayor, a apoyar a otras empresas, a su vez a cumplir esas metas, porque sin esas metas, sin que ellos cumplan su objetivo, es muy poco probable o imposible que nosotros los cumplamos. Entonces creo que ahora la tarea es no solo evangelizar, sino apoyarlos a ellos a obtener nuevas cosas, apoyarlos a ellos a ser más competitivos, a qué sé yo, licitaciones en donde se premie el que ellos cumplan con ciertos parámetros, y en la práctica nosotros a su vez eso premiarlo con mayor acceso a financiamiento, mayor acceso a otras cosas, y en la práctica ahí nosotros también tenemos una tarea muy potente como empresa. Muchas Eso. gracias, Rodrigo. Y aprovechando el pase, el apoyo, Aubrey nos comentaba también del apoyo también a muchos clientes que están avanzando en estos temas y de qué manera el banco apoya
iniciativas que son más sostenibles, iniciativas que son más verdes. Aubrey, si nos puedes contar un poquito también de esta como simbiosis entre ODS y cómo tributar con una actividad a distintos ODS al mismo tiempo, si es factible, cómo lo ven ustedes desde el banco. Mira, sí, sin duda. Para nosotros efectivamente están totalmente conectados ellos. Si bien es cierto, a nosotros nos mueve más principalmente el ODS 10 probablemente, que es la reducción de las desigualdades. Eso a nosotros nos aplica y eso explica muchas de las cosas que el banco hace, desde la apertura de sucursales, el acceso a productos financieros de todo el país. Eso es lo que a nosotros nos mueve y nos interesa. Claro, después, por ejemplo, uno dice, mira, tenemos otro ODS que son las ciudades sostenibles. Pero entonces a nosotros nos interesa ciudades sostenibles en todo el país y que todos los habitantes del país tengan acceso a una ciudad sostenible. Eso implica temas de energía, temas de alianza, que aquí yo creo que todos hablaron de la colaboración que tienen ya sea con sus proveedores o entre empresas, y en el caso nuestro también, lo cual es clave. Y por lo tanto también lo que comentaba antes de la parte climática, o sea, es clave al final del día si yo quiero tener una ciudad sostenible. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que no van separados, yo creo que van de la mano. Probablemente todos tenemos roles distintos. Yo, o sea, no estaba interiorizado en los programas que estaban haciendo todas las empresas que están acá presentes, pero de esto de trabajar con los proveedores, que por cierto también es algo que nosotros estamos haciendo, y que efectivamente tenemos que crear, movernos juntos y hacer esto colaborativamente y como alianza, porque efectivamente es la forma, creo yo, de que esto tome fuerza. Y por otro lado, esto es un tema que llegó para quedarse. Yo creo que al final uno antes lo miraba quizá más lejano. Efectivamente, por ahí se mencionaba que los plazos son acotados. Y basta ver lo que ha pasado en este país los últimos 2 meses, donde hemos tenido lluvias que a lo mejor no llovían los últimos 10 años y de repente de la noche a la mañana tenemos una tremenda lluvia, los problemas que eso genera, cosas que probablemente, en nuestra opinión, van a seguir ocurriendo. Y por lo tanto, tenemos que estar también preparados para eso. Por lo tanto, yo digo es clave. Yo no creo que los ODS no van por separado. Yo creo que todos se relacionan y se interrelacionan. Y resalto mucho el tema de la colaboración y las alianzas que uno puede hacer entre empresas, estos paneles, estas discusiones, para visibilizar estos temas. Muchas gracias, Aubrey. Y cuando hablamos de colaboración, quiero pasar también a Derek, que estamos hablando también de procesos que nos contaste antes, de logística, la logística inversa que involucra toda una cadena de abastecimiento, una cadena desde materias primas hasta la recolección, y muchas veces también nos hablas de donación de productos electrónicos. Y además, recordemos que hay un producto prioritario de la ley REP que tiene que ver con aparatos electrónicos y electrodomésticos. Por lo tanto, cuéntanos un poquito cómo ven ustedes desde Claro BTR estas acciones de sinergia que pueden haber entre ODS, ¿cuál ha sido la experiencia en esto? Sí, Jair, sí, y como mencionaba antes, nosotros creemos que están íntimamente relacionados los ODS 12 y 13, ya producción limpia o producción sostenible o consumo responsable y cambio climático, para nosotros están unidos. Y un poco lo que mencionaba antes, ¿cierto? En la medida que nosotros podamos ir reutilizando y dándole vida nueva a los productos que hoy día tenemos, toda la cadena de producción hacia atrás, en el fondo, se reduce. No necesitamos materia prima, no necesitamos plástico, metal, la fabricación, todo lo que es el transporte, muchas de las cosas que hacemos nosotros se fabrican en el sector de Asia, por lo tanto hay mucho transporte que viene hacia allá. Entonces, en la medida que nosotros podamos mantenerlo, voy a decir, en forma local y podamos ir dándole vida, podamos extendiendo la vida útil de los equipos, efectivamente construimos íntimamente al cumplimiento de esos dos objetivos que están muy cercanos. Ya, todo lo que es fabricación, emanación de gases, es mucho más, voy a decir, productivo para el mundo reutilizar lo que tenemos hoy día y darle vida nueva, convertirlo, que básicamente hacer algo nuevo y descartar lo que ya está, independiente de que nosotros descartemos y hagamos el reciclaje correcto. Si dejamos de producir, ya simplemente generamos el beneficio por simplemente reutilizar lo que tenemos y no generar desde cero otra vez. Súper, muchas gracias, Derek. Interesante lo que nos comenta. Efectivamente, el dejar de producir, porque estoy reincorporando materias primas otra vez como materias recicladas, por ejemplo, genera un impacto positivo en todo sentido y vamos interactuando entre distintos ODS, que es lo que estamos hoy día viendo. Me quiero pasar ahora a otro tema con empresas del grupo Más Alimento y que tiene que ver ahora con... Hablamos un poquito en base y embalaje, hablamos de hartos temas, pero también quiero enfocarme a los orgánicos, ¿cierto? Los orgánicos que tienen que ver con tipos de residuos que son complejos y que es un problema importante a nivel mundial. Recordemos que cerca de
1.300 millones de toneladas de alimentos se generan día a día y de eso un tercio se desperdicia en toda la cadena, desde el campo hasta que muchas veces llega un producto que hasta podría estar en una góndola o en nuestras casas y que realmente uno cuando va a ver una fecha de vencimiento lo bota porque pasó el plazo. Por lo tanto, hay toda una pérdida de mermas en toda una cadena que es bien abismante y entendemos que ustedes están avanzando con temas sumamente relevantes para luchar contra ese tema de pérdidas de alimentos y ser más eficiente en el uso. Quisiera preguntar por iniciativas que desarrollen en esta línea y cuál es el rol también de la colaboración. Volvemos al punto central de la colaboración para encontrar soluciones efectivas. Quisiera partir por Luz María, quien entiendo que hay un tema de colaborativo bien interesante con Red Alimentos, si nos puedes comentar un poquito de eso u otras instancias que nos quieras comentar, Luz María. Así es, Javier, como comentabas tú, es clave que existan, ¿verdad?, la organización y la coordinación entre distintos actores para poder disminuir ese tercio de alimentos que hoy día se pierden a nivel global. Mira, la red de alimentos hace justamente ese rol de articulador, no solo con nosotros, sino que con muchas otras empresas del sector. Eh, Aglutinando todos aquellos productos que están en condiciones de ser consumidos, que son seguros para el consumidor, y también distribuyéndolo a quienes más hoy lo necesitan. De esa manera nosotros, a la fecha, desde que formamos parte de la red, vamos a enterar cerca de 1.000 toneladas de donación de productos que van a apoyar a 505 organizaciones distintas a las cuales llega la red a nivel nacional, impactando cerca de 250.000 personas. Por lo tanto, hoy día también estamos tranquilos y orgullosos de decir que nada de lo que producimos se bota, ¿verdad? Y eso nos da mucha tranquilidad. Sin embargo, eso es a nivel de producto, pero también el proceso, como bien comentaba, genera otros residuos de los que también tenemos que hacernos cargo y buscar la forma de disminuirlos o de valorizarlos. Muchos de los residuos que se generan en el campo o de los productos o insumos del campo también generan subproductos que hoy día forman parte de insumos para nuestras plantas de biomasa, para la generación de energía, o que vuelven al campo en formas de fertilizante, abonos y compost. Y ese sí es un trabajo de nuevo colaborativo con los agricultores y una manera de hacernos cargo de este residuo orgánico que genera la cadena. Tenemos otros casos, por ejemplo, que son curiosos. En el caso de Teno, en donde procesamos más de 800 toneladas de frutas y verduras para la exportación de pulpa, se extrae una cantidad de agua importantísima de la fruta. De hecho, el doble del agua que necesitamos para el proceso productivo. Esto significa que después de pasar toda esa agua extraída desde la fruta por todos los procesos de rile, queda disponible para ser utilizada. Esa agua, que corresponde a más de 4 millones de metros cúbicos, es dispuesta a través de los canales de regadío y riega más de 400 hectáreas aledañas a las plantas de nuestros mismos proveedores y agricultores. Entonces, no solo producimos pulpa, sino además producimos agua en esa zona que hasta hace muy poquito tenía un problema además de sequía brutal y es parte también de los ejemplos de circularidad y de una valorización de los residuos que creo que como todas las empresas acá tenemos muchos para exponer, pero que son súper interesantes y es el camino en donde tenemos que seguir avanzando. Hoy día tenemos acuerdos de producción limpia para ir a cero residuos en 2 de nuestras principales plantas, en NOS y en Teno al 2025, lo que significa un gran desafío para la compañía, pero principalmente para los más de 8.000 carocinos que forman parte de esas plantas, porque eso también significa un compromiso de cambios de conducta, de hábitos, de disciplina en la clasificación de los residuos. Realmente lo hemos visto en la práctica, sabemos que no es una tarea fácil, pero también estamos viendo con mucha satisfacción el compromiso de las personas por contribuir de forma positiva también al medio ambiente y eso también lo estamos viendo a través de todos los carocinos comprometidos por cumplir este objetivo de cero residuos en las plantas.
Eso para comentar alguna de las cosas y dejar espacio para las demás panelistas. Gracias, Luz María. Qué interesante lo que nos comentas, y acá estamos hablando precisamente una eficiencia operacional. El tema del agua que nos comentabas es bien impresionante, cómo uno puede en una zona muchas veces de sequía extraer agua de procesos y poder eso alimentar canales de regadío para las comunidades o para productores locales y hacer una eficiencia de proceso bajo este modelo de economía circular. Es interesante entonces dejar de pensar de residuos, sino que estamos hablando de materias primas secundarias que podemos volver, ¿cierto?, otra vez en este loop de la circularidad. Así que muy interesante lo que nos comentas. Y quisiera ahora preguntarle a Vivian. Vivian, un poquito entendemos que ustedes proponen avanzar, ¿cierto?, con este consumo responsable. Tú nos comentaste un poquito de esto, pero cuéntanos un poquito más respecto a esta gestión de los residuos, cómo lo están haciendo, cómo trabajan para luchar contra estos desperdicios de alimentos y esta cadena más productiva. Gracias, Javier. Mira, me voy a enfocar en lo que hacemos en realidad. Nosotros de los 17 ODS, son 8 donde tenemos, y más allá de que estén interrelacionados, donde tenemos iniciativas y temas concretos que estamos avanzando. Y el ODS 12, que es de producción y consumo responsable, son varios los temas que estamos trabajando. Voy a partir por la parte de producción en el fondo responsable. Nosotros también, al igual que otras compañías que han comentado acá, estamos adheridos y hemos estado adheridos a varios APL, que son los acuerdos de producción limpia, que normalmente se hacen digamos, en colaboración y con los gremios. ¿Por qué menciono eso? Porque también tú comentaste el tema de la importancia acá de que esto no se hace solo de la colaboración. Por ejemplo, el APL de cero residuos, que hemos visto también en una de nuestras plantas, que ya terminamos, que es la planta en el fondo endulzante nuestro. Ese también lo estuvimos trabajando 3 años en ese APL. Después el de ecoetiquetado, que también acá, en el fondo Tresmonte y Carosis también son parte, que se hizo junto con Sofofa, y donde también hoy en día nosotros tenemos envases en el fondo reciclable en los productos de retail sobre un 90% de nuestros productos, y estamos trabajando para que aquí al 2025 también estemos con todos los productos. Y podría seguir, en el fondo tenemos también nuestras plantas de pulpa y pasta de frutas y vegetales, en el fondo, que es de nuestra filial Patagonia Fresh, también en Chile Alimentos, con una APL en el fondo que ya vamos en el APL 4. Entonces ahí yo les diría que con estos acuerdos de producción limpia que se trabajan en forma colaborativa, con metas súper específicas, hemos ido también avanzando en este tema de producción en el fondo responsable. Y yendo a la parte del consumo, que es otra parte súper relevante, nosotros obviamente al ser una compañía de alimentos, y muy anclado también obviamente al tema del azúcar, nosotros creamos un programa que se llama Azúcar Consciente, donde la idea es poder dar información con respecto también a lo que es el azúcar, al consumo, digamos, consciente. Tenemos este espacio en nuestro sitio web y también tenemos en nuestras redes sociales. Estamos constantemente entregando información con respecto a lo que es el azúcar, que es un carbohidrato, y también a cómo esto tiene que ser parte de una dieta balanceada y de un estilo de vida también balanceado, donde unimos ahí la parte del deporte de una manera bien importante. Y comento eso porque el tema de ese estilo de vida saludable, que también está unido a la parte del consumo responsable, nosotros lo promovemos a través de distintas actividades con la universidad, la UDD, que tenemos un acuerdo con la carrera de nutrición, y además al mismo tiempo con el auspicio de distintos deportistas, y en el fondo carreras y cosas donde nosotros promovemos que este consumo sea informado, responsable, y en nuestros envases entregando información súper precisa, por ejemplo, de cuáles son los ingredientes, de cuánto, por ejemplo, si es que entramos a un tema de azúcar, que no es solamente lo que tenemos hoy en día muchos más productos, digamos que de consumo masivo, como legumbres, arroz. Entregamos la información de cuál es por ejemplo, el azúcar, si tiene 20 calorías, una cucharada, después de dónde viene el proceso. Entonces nosotros creemos mucho también en poder entregar y proveer información y que el consumidor tome, digamos, las mejores decisiones de manera informada. Muchas gracias, Vivian. Muy necesario el tema de la información, como decíamos. Y es interesante el tema de los APLs, porque ustedes no solamente ven lo que es desde el campo a la planta, sino también tienen esta otra parte de mirar hacia el consumidor.
cómo informamos al consumidor, cómo lo involucramos y los hacemos parte. Y ese tema del camiseteo también, de que uno se sienta parte de, no solamente me dan un producto, sino también me enseñan de qué se trata, cuál es la tabla nutricional, si lo puedo reciclar, lo que hablábamos delante, ¿cierto? Si lo puedo reciclar, no lo puedo reciclar, también con tips de salud y empezar a vincular que esto es algo hacia una vía más sana, hacia una vía más consciente para efectivamente que los consumidores tengan la información arriba de la mesa y tomen las decisiones lo más informado posible y las mejores decisiones posibles también. Muchas gracias por esta información, Vivian. Y por último, para cerrar, quisiera preguntarle a Yasmín que nos cuente un poquito este apoyo que entiendo que ustedes hacen al Banco Alimentos. ¿De qué se trata el Banco Alimentos y un poco qué están haciendo ustedes al respecto? Sí, bueno, ahí contarte, Javier, nosotros somos parte del Banco de Alimentos desde su fundación, ya son más de 10 años, pero yo te diría que más allá del Banco de Alimentos, o sea, el Banco de Alimentos hay que entenderlo como un actor dentro de un ecosistema. Yo creo que el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos es un tema ineludible para cualquier compañía que esté dentro de la industria de alimentos. Aquí lo comentaban las otras panelistas que efectivamente las compañías tienen que partir, ¿cierto?, por poder medir cuánto están perdiendo, cuánto se está desperdiciando y poder obviamente tomar acción sobre eso, poder gestionarlo de una manera sistemática y también sostenida en el tiempo. Porque esto también tiene una planificación de largo plazo. En nuestro caso, nos hemos puesto la meta de reducir en un 30% la pérdida de alimentos y en un 50% el desperdicio. Yo te diría que lo más desafiante aquí es la pérdida, porque la pérdida está involucrando desde los proveedores, ¿cierto? Todo el flujo que llega en las materias primas y el procesamiento. Yo creo que ahí está lo más desafiante, porque parte de ese proceso pasa fuera de nuestra compañía. Entonces, implica también el trabajo con los proveedores. Y ya la parte del desperdicio, que quizás está un poco más en nuestro control, ¿cierto? Desde ya tratar el producto terminado y los canales y cómo lo llevamos hacia los canales de distribución, ahí ya estamos hablando también de cifras bien marginales. Hoy día eso es algo que como compañía hemos trabajado sistemáticamente y que hemos podido ir mejorando sustancialmente. Y bueno, siempre esos últimos pasos son los que más cuestan. Y como te digo ahí, el Banco de Alimentos es parte del ecosistema y es fundamental porque estos productos que están en perfecto posibilidad de consumo no pueden terminar en un vertedero. Entonces, ahí el Banco de Alimentos, nosotros tenemos una política en que todo producto que tiene un mes para vencer tiene que ser automáticamente destinado a un banco de alimentos. Cualquier banco de alimentos a nivel nacional. Nosotros somos parte de la red de alimentos porque fue el primer banco de alimentos que se creó y que, bueno, con los años ha tenido incluso, ha sacado unas aplicaciones que te permiten donar desde cualquier parte de Chile, porque obviamente la idea no es que un producto que tú tengas en una bodega, no sé, en Antofagasta, vuelva a Santiago, ¿no? Sino que pueda ser entregado a una institución en la misma ciudad lo más cerca posible para que así, obviamente, la huella de carbono también, no es la idea aumentarla, ¿no? Entonces yo te diría que hay un trabajo en red muy importante que se genera con los proveedores, al interior de la compañía, con todas las prácticas, también con proyectos, ¿no? Con proyectos que te puedan ayudar a seguir mejorando, tanto a darle uso comestible a algunos elementos que tradicionalmente no se le estaban dando. Todo lo que tenga valor nutricional debiera ser algo que pueda ser incorporado. También como mejoramientos de suelo, como energía, o sea, todo el uso que tú le puedas dar a esos elementos o subproductos, como se les llama, y como te digo, y después poder hacernos cargo de la manera más eficiente de aquellos productos terminados para que no terminen en vertedero. Y ahí los bancos de alimentos son, yo te diría que un aliado fundamental. Y aquí tenemos nuevamente un ODS que tiene una dimensión ambiental muy potente, porque obviamente que el impacto en el cambio climático de la pérdida y el desperdicio de alimentos es muy importante, pero también tiene una dimensión social, ¿cierto? Porque obviamente que cuando tú entregas productos de alimentos a fundaciones, a instituciones que lo necesitan, hoy en día tú les estás haciendo un aporte muy relevante en su mantenimiento. Entonces yo creo que también aquí tenemos un proceso muy virtuoso entre lo ambiental y también entre el generar un impacto social en los lugares donde estamos. Muchas gracias, Yasmín, por eso. Y efectivamente, cerca de un 10% del total de emisiones es relacionado con pérdida de alimentos y por lo tanto hay que hacer algo, ¿cierto? El llamado acá es a la acción. Y para ir cerrando, Javier,
Disculpa, Sí, por disculpa, te favor, quiero solamente Cami. un aviso, porque acá hemos comentado varias empresas, algunas prácticas muy parecidas, y aquí la invitación también a través de la red de Pacto Global, invitarlos a ser parte de la mesa ODS2 Hambre Cero, porque ahí tenemos líneas de trabajo muy interesantes, donde está el tema de seguridad alimentaria, y que involucra también el tema de reducir la pérdida y el desperdicio, donde está el tema de agricultura regenerativa o sostenible, y donde está también el tema de promoción de estilo de vida saludable. Creo que varios de esos temas se han tocado hoy día y que no termina la industria de alimentos. Así que también ahí hago la invitación a las distintas empresas o representantes de empresas que hoy día nos acompañan a través de MOL TV para que puedan también acercarse ahí a Pacto y ojalá ser parte y compartir buenas, generar el aprendizaje, porque lo que queremos aquí es generar espacios para compartir, para que así aceleremos la curva de aprendizaje de todas estas temáticas. Efectivamente, muchas gracias por esa invitación y me quitaste las palabras de la boca. Acá hay un tema colaborativo y quiero agradecerles a todos ustedes el poder compartir sus experiencias, el poder enseñarnos, el poder invitar a otros a la acción. Hoy día estamos hablando de medición, de línea base, de cómo involucramos a terceras partes, cómo gestionamos y somos más eficientes en el uso de los recursos, pero también importante el cómo informamos, que el resto sepa lo que se está haciendo y sea parte de esta cadena, y ahí vienen todas las invitaciones a poder participar en distintas instancias como el Red Pacto Global Chile, el programa Territorio Circular, un programa, como les decía al principio, programa estratégico que busca articular actores. ¿Para qué? Para precisamente acelerar la transición hacia una economía más circular, más justa, más equitativa y que está de forma transversal linkeada a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Para agradecer, quiero volver a darle las gracias a Aubrey Robinson, gerente corporativo de riesgos de Banco Estado, a Derek Yomans, gerente logística, Claro BTR, a don Rodrigo González, jefe de sostenibilidad de SMPC, Luz María Rojas, gerente corporativo de sostenibilidad y marketing de empresas Carosi, a Vivian Budnich, gerente de marketing corporativo y sostenibilidad de empresas Llanza, a Yasmín Cabello, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de la empresa Tres Montes Luchetti. Los quiero agradecer enormemente y dejarlos invitados a que nos sintonicen por las pantallas de MOL TV el próximo martes para poder seguir conversando de otros ODS, en particular igualdad de género y alianza para lograr los objetivos. Por lo tanto, los invitamos en un próximo capítulo. Me despido, muchas gracias y que tengan un muy buen día.